Buenos días, muchachos. Con alegría les doy la bienvenida a una nueva clase de su diferenciado de Economía y Sociedad. Para comenzar, les voy a hacer una pregunta para que vayan reflexionando. ¿Saben ustedes qué son los tributos o qué son los impuestos? ¿Alguna idea? En lo que van pensando un posible concepto, les voy a hablar un poco de su historia. Digamos que desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes, existiendo un control directo de la recaudación por parte de sacerdotes y soberanos. Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, en China y en Mesopotamia. Textos muy antiguos en escritura cuneiforme de hace aproximadamente 5000 años señalaban que, como dicho, se puede amar un príncipe, se puede amar un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, aparece la figura del recaudador de impuestos en la persona de Mateo, siendo este puesto, digamos, algo detestable y poco santo, como lo manifestaban los primeros discípulos de Jesús cuando iba a comer en casa de éste. En Egipto, una forma común de tributar era por medio del trabajo físico, para lo cual tenemos como ejemplo la construcción de la pirámide del rey Keops en el año 2500 a.C., la que duró 20 años, participando aproximadamente unas 100.000 personas que acarreaban materiales desde Etiopía. Respecto a impuestos internacionales, los pueblos antiguos en sus relaciones con otras naciones tomaron a los impuestos como una forma de sujeción y dominio sobre los pueblos vencidos. Por ejemplo, tenemos el Imperio Romano, el cual cobraba fuertes tributos a sus colonias, situación que permitió que por mucho tiempo los ciudadanos romanos, válida la redundancia, no pagaran impuestos. En China, donde Confucio fue inspector de Hacienda en el año aproximadamente 532 a.C., Lao Tse decía que al pueblo no se le podía dirigir bien por las excesivas cargas de impuestos. En el México precolombino se entregaba a los aztecas bolas de caucho, águila, serpientes y anualmente mancebos a los que se les sacaba el corazón como parte de sus ceremonias religiosas. En el caso de los incas en Perú, para ellos el cobro de impuestos consistía en que el pueblo ofrecía lo que producía con sus propias manos al dios rey, el que a cambio les daba lo necesario para su subsistencia. En la Edad Media, muchachos, los vasallos y los siervos tenían que cumplir con dos tipos de contribuciones. Las primeras eran prestaciones de servicios personales y otras de tipo económico, liquidables en forma de dinero o en especie. También tenemos al diezmo, que de seguro ustedes lo han escuchado, y esto formaba parte de los impuestos de la iglesia, mismo que consistía en pagar, en pagar por parte del contribuyente la 10ª parte de todos sus productos. Entonces, como podemos observar, viendo la historia de los impuestos, esta es casi tan antigua como la historia del hombre pensante. Ahora bien, en la actualidad, los impuestos, digamos que constituyen una contribución obligatoria que hacen los ciudadanos de un país a su gobierno. Esto con el fin de que obtenga los ingresos que ha presupuestado para desarrollar, digamos, sus funciones a cabalidad en cuanto a educación, salud, alimentación, seguridad del Estado, y de ahí su importancia. Como ya se deben imaginar, hoy vamos a ver qué son los tributos y dentro de ellos los impuestos. Sean bienvenidos, muchachos, una vez más. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el refrán que de los cobardes no se ha escrito nada? Yo imagino que sí. Y la verdad es que yo difiero un poco de dicho refrán, ya que en nuestro segmento de hoy vamos a conocer un hecho relacionado con este tema. Y este es que el impuesto sobre la cobardía se pagó durante más de 300 años. Como lo escuchan, muchachos, este fue creado en Inglaterra en el período de Enrique I y fue la contribución especial impuesta contra las personas que optaron por no luchar por el rey, y no solo por razones de cobardía, En principio fue relativamente barato, pero imaginen que un siglo después aumentó en 300%. Tuvo una duración de 300 años y fue reemplazado por otros métodos de recaudación de fondos paramilitares.
Así que ya saben, muchachos, durante 300 años, de los supuestos cobardes sí que quedó un registro. Y hasta aquí la curiosidad de hoy. Sigamos con nuestra clase. Comienzo diciéndole que las empresas están obligadas a realizar una serie de pagos a las distintas administraciones públicas. Estos pagos son lo que llamamos tributos. Entonces, muchachos, ¿cómo podríamos conceptualizar un tributo? Pues bien, es una obligación de pago de una cantidad de dinero a la administración pública por parte de los ciudadanos y empresas, a consecuencia de haber realizado un hecho con el que la ley considera que se debe contribuir a los servicios públicos. Se puede decir que los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado y exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización de un hecho imponible al que la ley vincula en el deber de contribuir. Por tanto, en la definición se ven tres características que debe tener todo tributo. Es obligatorio, o sea, debe pagarse por ley. Es dinerario, es decir, se paga una cantidad de dinero. Es contributivo, ya que se paga para contribuir a los servicios públicos. Así, chicos, existen 4 tipos de tributos: los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las cotizaciones, los cuales vamos a ver a continuación. El primero que vamos a ver son los impuestos, de los que seguro han escuchado mucho mencionar. ¿Podría alguno de ustedes definir qué es un impuesto? Vamos, piensen un poquito. Pues bien, podemos definirlo como un pago obligatorio sin que el ciudadano o la empresa reciban algo a cambio de manera directa. Les repito para que tomen el apunte. Son los pagos obligatorios sin que el ciudadano o empresa reciban algo a cambio de manera directa. En resumen, es una clase de tributo regido por derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración pública. Dentro de ellos distinguimos los directos y los indirectos. Hablamos de impuestos directos cuando nos referimos a aquellos que se pagan por tener un determinado patrimonio o por ganar una renta, es decir, se pagan por tener capacidad económica. Los principales directos son el impuesto global complementario, el impuesto sobre sociedad o impuesto sobre la renta, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de bienes inmuebles. Por otro lado, tenemos los impuestos indirectos que se pagan cuando se consumen bienes y servicios, es decir, se pagan por tener capacidad de pago. Y los principales indirectos son el famoso IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, y los impuestos especiales, aquellos que se le ponen como, por ejemplo, al tabaco, a la gasolina, al alcohol, entre otros. Seguimos con los tributos entonces. En segundo lugar, vamos a ver a las tasas, esas que se pagan por un ciudadano o empresa por realizar un hecho que les beneficia. Generalmente se denominan tasas a los tributos que gravan la realización de alguno de los siguientes hechos imponibles: la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios públicos, la realización de actividades en régimen de derecho público. Para que lo puedan entender, muchachos, este hecho puede ser, no sé, disfrutar de un servicio público tal como la retirada de basura, o utilizar un espacio donde puedan poner un puesto para vender algo en una plaza, o pedir, por ejemplo, al Estado algún tipo de servicio como las tasas universitarias. En fin, a eso nos referimos cuando hablamos de las tasas como tributos. En tercer lugar, vamos a ver las contribuciones especiales. Estas que surgen por el hecho de que varias personas se benefician de obras públicas o de la ampliación de servicios públicos, válida la redundancia. Debido a esto, estas personas ven cómo aumenta el valor de sus bienes. Les pongo un ejemplo para que lo puedan entender. Esto lo vemos cuando una intendencia arregla una acera o el alumbrado de una calle de la que se benefician principalmente un grupo de vecinos.
Y por último, tenemos a las cotizaciones, que son las cuantías donde los trabajadores deben ingresar al Estado en concepto de aportación a la seguridad social. Una vez que ya hemos visto qué son los tributos, vamos a retomar al protagonista dentro de ellos, a los impuestos. En esta diapositiva les resumo los elementos que componen a todo impuesto. Esto les sirve, muchachos, para entender cómo funciona el mismo. De aquí importante saber que cuando hablamos de hecho imponible nos referimos a la circunstancia que origina la obligación de pago. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando un trabajador gana un salario o cuando una empresa gana beneficios, eso sería un hecho imponible. Luego tenemos al sujeto pasivo, que se refiere a la persona que le va a pagar el impuesto a la entidad administrativa que se beneficia directamente del recaudo, y que sería el sujeto activo. Por otro lado, la base imponible se refiere a la valoración económica del hecho imponible. Para que me entiendan, por ejemplo, es el caso del IVA. La base sobre la que se aplica el impuesto es el precio del producto. Luego tenemos el tipo impositivo gravamen, la cuota y la deuda tributaria, que son valores, proporciones, variables o cálculos asociados al monto a pagar. En la diapositiva les dejo un gráfico de cómo funciona este proceso. La idea, chicos, es que solo lo analicen, no que se lo aprendan de memoria. Es solo que puedan, digamos, entender cómo trabaja el mecanismo cuando tenemos que pagar un impuesto. A continuación vamos a ver los principales impuestos. Empecemos por el impuesto de sociedades, por sus siglas IS, o también conocido como el impuesto sobre la renta o el beneficio de las sociedades. Este es un impuesto, válida la redundancia, directo, de carácter personal y habitualmente de tipo impositivo único, que recae sobre los beneficios obtenidos por las sociedades o organizaciones. O sea, muchachos, las empresas lo pagan por el simple hecho de haber obtenido ganancias producto de su actividad. Es un impuesto proporcional porque las organizaciones deben pagar un porcentaje fijo de su base imponible. Por otro lado, tenemos lo que en Chile se denomina impuesto global complementario. Es de corte personal, que grava a todas las personas naturales que se encuentran domiciliados o residentes en Chile por los retiros que efectúan desde las empresas sometidas al impuesto de primera categoría. Aquí es conveniente saber que nos referimos a las rentas que forman parte de la base imponible, como por ejemplo las rentas del trabajo como salarios o pensiones, las rentas del capital inmobiliario como el alquiler de una casa, las rentas del capital mobiliario como intereses de cuentas o depósitos, las rentas de actividades económicas, que son aquellas que se reciben si se ejerce de autónomo, de profesional, de cuentapropista, las ganancias o pérdidas patrimoniales como por ejemplo la venta de bienes. Y ahora vamos a ver uno bien famoso, del cual ya les he hablado un poco, el IVA, o lo que es lo mismo, el impuesto al valor agregado. ¿Lo han escuchado mencionar? Pues bien, este es un impuesto sobre el consumo que deben pagar todos los consumidores al comprar un bien o servicio. Es de corte proporcional, ya que se paga un porcentaje fijo del producto y en general grava el valor agregado del producto, válida la redundancia. Es un impuesto de traslación del impuesto, es decir, es soportado por el consumidor final. Para que lo entiendan, con finalidades de control, en Chile se cobra el impuesto a cada uno de los intermediarios, permitiendo a estos, cuando pueden, recaudar el IVA de otros, es decir, cuando estos no son el consumidor final, pueden descontarse a sí mismo el IVA que ya les ha cobrado su propio vendedor. Se los pongo con un ejemplo. El productor de trigo lo vende para hacer harina y cobra un IVA. Ese IVA cobrado, el productor de harina se lo descuenta a sí mismo del IVA que debe pagar cuando venda la harina al productor de pan. A su vez, el productor de pan se descuenta el IVA que le ha cobrado el vendedor de harina, pagando el IVA por el consumidor final del pan. Así, cada uno de los productores se hace responsable solo de la recaudación de su propio IVA, al tiempo que el consumidor final soporta el gravamen total. Esto construye un sistema muy eficiente de control, ya que los propios productores se controlan entre sí
porque el impuesto que uno debe enterar en arcas fiscales es el que otro puede descontarse a sí mismo. Muchachos, antes de explicarles el IVA a través de otro ejemplo en la diapositiva siguiente, también en esta les dejo otros impuestos que se aplican en Chile, como el territorial, el referente a las asignaciones hereditarias y donaciones e impuestos a beneficios municipal, que serían, por ejemplo, los permisos de circulación o la denominada patente municipal. Ahora los convido a analizar un ejemplo que muestra, digamos, la mecánica simplificada con un IVA generalizado del 10%. Tenemos una empresa A que produce el bien 1 a partir de recursos naturales y lo vende por un precio de 100 pesos la unidad, por lo que la empresa A le vende a la empresa B el producto y le va a añadir 10 pesos por concepto de IVA. Por lo tanto, B, la empresa compradora, va a pagar 110 pesos y la empresa A le va a deber al fisco esos 10 pesos que cobró por concepto de impuestos. Luego la empresa B transforma lo que cobró a 110 pesos en un nuevo producto que va a vender ahora a un valor de 150 pesos a un distribuidor, o sea, a otra persona, a otra empresa en este caso, que vamos a llamar C, adicionándole un valor de 15 pesos de IVA. C va a pagar un total de 165 pesos y va a deberle al fisco 5 pesos, 15 que cobró menos los 10 que le pagó a A. Pero C, como es distribuidor, va a llevar el producto al mercado minorista a un precio de 200 pesos, por lo que le vende el producto a una tienda a 220 pesos, añadiéndole 20 pesos de IVA y debiéndole al fisco 5 pesos. El consumidor final, o sea, el cliente que acuda a la tienda, paga un valor total de 240 pesos con IVA incluido. En resumen, muchachos, todo el monto por concepto de IVA acumulado, o sea, los 10 pesos de la empresa A, los 5 pesos de la empresa B, los 5 pesos del distribuidor C y los 4 de la tienda F, en total, los 24 pesos, son soportados por el consumidor final, aunque ha sido percibido en varias etapas intermedias. Es decir, muchachos, nosotros que somos el consumidor final, somos los que lo pagamos todo, como podemos apreciar en nuestro video complementario de hoy. En el caso de Chile, esto se ve reflejado en la documentación necesaria para acreditar el impuesto. Cuando se vende a otro productor, debe hacerse mediante factura, haciendo constar el impuesto. Cuando se vende al consumidor final, basta con una simple boleta. Actualmente la tasa del impuesto es del 19% sobre el importe total de la operación. Como dato, muchachos, les puedo comentar que en los últimos años diversos sectores del mundo cultural chileno han reclamado hasta el momento sin éxito que se suprime el IVA sobre los libros como una manera de fomentar la cultura. A continuación, los invito a ver un breve video que muestra con claridad esta dinámica. El IVA es el impuesto indirecto por excelencia, porque grava el consumo que realiza cualquier persona independientemente de su renta. Es indirecto porque quien lo paga es el consumidor, pero quien lo recauda es el vendedor de cualquier producto o servicio. Esto se ve muy claro en lo que llamamos la cadena del IVA. El IVA no se aplica directamente. Por ejemplo, si yo quiero comprarme una matrioska, antes habrá pasado por muchísimas manos. El leñador vende la madera a 100 euros, más el 21% de IVA al distribuidor, 121 euros. El artesano paga esos 121 euros y la vende por 200 euros, más el 21% de IVA, 42 euros, total 242. El vendedor paga 242 y vende por 300 euros más el 21% de IVA, 63 euros, total 363. El consumidor paga 363 euros. El IVA lo está pagando el consumidor final, pero el IVA lo ha ido recaudando en las distintas fases de fabricación y distribución el Estado. Hasta aquí nuestra clase de hoy. A modo de cierre, me gustaría hacerles una pregunta para que reflexionen.
¿Cuál ustedes creen que sería la importancia de los impuestos para el país? Les pregunto esto porque todos creemos que es una forma de sacarnos dinero sin beneficios, pero realmente ellos revisten un papel vital dentro de la economía. Así que me gustaría que reflexionaran al respecto y lograran responder dicha pregunta en sus cuadernos. Les deseo a todos que tengan una linda tarde y les mando un beso inmenso. Nos vemos en nuestra próxima clase.